el Corvette C8 causó un punto de inflexión en la historia del modelo. El simple hecho de pasar el motor de posición delantera a central significó toda una revolución, la cual muchos entusiastas celebran como el siguiente paso a seguir, y otros por el contrario lo desprestigian a razón de que perdió su identidad propia y pasó a parecer un Ferrari hecho en Norteamérica, lo cual en mi concepto debería ser más un halago, porque eso significa que los ingenieros y diseñadores de la marca van por el camino correcto. La decisión de que el Corvette llegase a contar con un sistema de motorización trasera central no fue simplemente tomada a la ligera, ya que era una idea que Chevrolet llevaba planteando hacía décadas a través del ingeniero Zora Arkus Dontov, el cual es considerado como el padre del Corvette. Es una lástima que no haya alcanzado a estar vivo para ver su sueño cumplido, ya que él fue el principal responsable en sentar las bases desde prácticamente los inicios del modelo, para contar con dicho esquema motriz, a la par de estar trabajando en el rediseño del Corvette ya existente. Para su desgracia, Zora no contó con el apoyo de los directivos y jefes de la marca, los cuales a fin de cuentas, son los que tienen la última palabra. Al ingeniero igual poco le importó, ya que entre los años 60 y 70 siguió con su idea y trabajó en una serie de prototipos experimentales con propulsión central. Y después de su jubilación, sus ideas se siguieron considerando, al menos hasta inicios de 1990. Hoy en este video, vamos a rendir un homenaje a la persistencia y a la insistencia de Zora Arkus Dontov en perfeccionar y crear la máquina perfecta, a través de una serie de prototipos del Corvette con motor central, que jamás vieron la luz como modelos de producción en serie. Sin más introducción, bienvenidos a Century Cars. Corvette GS2, 1963. Fue un desarrollo en conjunto entre Chevrolet y el especialista privado en competiciones Chaparral Cars. La base inicial para el proyecto fue de los también prototipos Monza GT y Monza SS, los cuales llevaban la estructura y parte del tren de rodaje del Corvair, además de ser los primeros modelos monocasco creados por Chevrolet. Fue considerado parte de la familia del Corvette por el jefe de diseño e ingeniería, Frank Wichel, por lo que adoptó el nombre GS2, el cual es un derivado del nombre Grand Sport de los modelos del Corvette Stingray de alta gama. Además de que a General Motors le sirvió como herramienta de marketing, ya que muchas de las tecnologías aplicadas en el prototipo fueron también usadas en el Chaparral 12 de competencia, por eso no es ninguna casualidad que ambos autos fueron desarrollados al mismo tiempo. Wichel también concebía la idea de un Corvette con motor central, pero lo hacía desde un bajo perfil y de forma discreta, a diferencia de Zora Arkus Dontov, quien era más impulsivo y entusiasta. El GS2 tuvo dos versiones. La primera empleaba un monocasco de acero soldado por puntos y un motor V8 de aluminio de 327 pulgadas cúbicas con 4 carburadores Weber de doble garganta unido a una caja de cambios con convertidor de par, el cual luego de una breve sesión de pruebas fue destruido a excepción del motor. La segunda versión fue conocida como GS2B e incorporaba grandes mejoras como por ejemplo la inclusión de un chasis monocasco fabricado en aluminio y unos neumáticos traseros más anchos, los cuales empleando el mismo motor de la versión anterior lograban una reducción de peso en 658 kilos y una velocidad punta de 318 km por hora, logradas desde su primer test de pruebas. Esta creación, junto con el modelo de Chaparral, fueron concebidos, luego de que la Asociación Estadounidense de Fabricantes decidiera prohibir a las marcas de autos en 1957 su participación directa de fábrica en competencias y solo las limitara a investigar y diseñar prototipos que ayudaran a equipos privados. La propuesta de Frank Wichel era de crear 500 ejemplares para competición del GS2B, pero con la prohibición anteriormente mencionada, solo se quedó en el papel. Corvette XP819, 1964. Sabiendo que Porsche ya había demostrado la viabilidad de crear deportivos con propulsión trasera que fueran de rendimiento, el equipo de trabajo de Frank Wichel junto con el diseñador Larry Sinoda desarrollaron lo que podría ser el tren motriz de un Corvette convencional, con estructura de motor V8 montada en posición trasera, usando un sistema de caja transeje de 2 velocidades, freno eléctrico ajustable, una columna de dirección telescópica y el primer uso de parachoques delantero y trasero de uretano. Todos los componentes del chasis, los amortiguadores helicoidales, los brazos en A, las rótulas y los frenos de disco son prototipos únicos y diseñados para el XP819. El ingeniero jefe Zora Arkus Dontov increíblemente no tuvo nada que ver con este prototipo, ya que él tenía su propio equipo de trabajo, donde estaba llevando a cabo el proyecto CERV-1, a la par que Wichel construía el XP819.
De hecho, Sora lo consideró como un adefesio a la hora de confrontarlo y compararlo con su prototipo. Y es que además de ser ingeniero, también era piloto de carreras, y es que sabía que tener un motor V8 literalmente colgado detrás del eje trasero era una muy mala idea a la hora de exprimir su rendimiento. Además, su distribución entre el eje delantero y trasero era de 30 y 70% respectivamente en proporción. Tal fue la magnitud, que en las pruebas el auto se terminó estrellando. Tras de eso el auto fue partido por la mitad para luego ser vendido a un coleccionista quien décadas después reconstruyó el prototipo. El diseño estético de Shinoda terminó sentando las bases que terminaron usando en el Corvette C3 de producción. Corvette Astro 2 XP880, 1968. Derivado de una serie de conceptos los cuales portaban el nombre Astro, el XP880 era el que más se asemejaba a un Corvette, ya que el Astro 1 portaba un motor boxer modificado y tomado del Corvair, mientras el Astro 3 era un extraño prototipo de 3 ruedas impulsado por una turbina de gas. Fue uno de los prototipos con el mayor alcance de pasar a producción en serie. Portaba un motor V8L36 de 437 pulgadas cúbicas, accionado por un sistema de cambios transeje de 2 velocidades tomado del Pontiac Tempest. Se destacaba por compartir partes del ensamblaje disponibles en algunos modelos de General Motors, por ejemplo las horquillas delanteras inferiores, los nudillos, los ejes y los rotores de freno del Camaro, pinzas de freno del Corvette, y juntas universales usadas en el Oldsmobile Toronado en los extremos internos de los semiejes. Don Todd pensaba que el uso de estos componentes de serie y fáciles de obtener serviría como punto de partida para que el XP880 fuera más viable para la producción, ya que el auto no solo fue probado en la pista por el mismo Don Todd, sino que causó un gran revuelo en el círculo automotor especializado y en aquellos entusiastas y seguidores de aquella época. Al final de cuentas, la casa matriz de General Motors consideró arriesgada la propuesta del Astro 2 y jamás fue llevado a la producción. XP882, 1968. Fue planteado directamente como un prototipo con motor transversal central, a diferencia del XP819 que iba colgado atrás del tren trasero, y el cual demostró que tenía demasiado peso en esa ubicación. En total fueron construidas 2 unidades del XP882, las cuales usaban un motor V8 de bloque pequeño con 400 pulgadas cúbicas y caja de cambios turbo y Dramatic tomada del Oldsmobile Toronado, la cual enviaba todo el torque a un sistema de tracción a las 4 ruedas con el cual venía experimentando Don Todd desde hacía tiempo atrás. Pero John DeLorean, gerente general de Chevrolet para ese entonces, tomó la decisión de cancelar el desarrollo del proyecto alegando que era demasiado poco práctico y costoso de producir. Pero a última instancia, revocó su propia decisión, luego de enterarse de los planes de Ford para comercializar el de Tommaso Pantera en Norteamérica. Por lo que una de las unidades fue limpiada y preparada para ser exhibida en el Salón del Automóvil de Nueva York de 1970. A pesar del interés de los consumidores de la marca Chevrolet, el auto nunca pasó de la fase de prototipo. XP897 GT, 1972. Este prototipo contó con la fabricación de Pininfarina con apoyo del Centro de Diseño Experimental de General Motors. Fue fabricado sobre la base de un Porsche 914 y presentado en el Salón de Frankfurt de 1973. Fue el primero en acoplar un sistema de motorización Wankel con 2 rotores que ya había desarrollado Chevrolet para el modelo Vega. Contaba con 4.4 litros de capacidad y 180 caballos de potencia y fue montado de manera transversal central, además estaba acoplado a una caja de cambios transeje automática. El XP897 era un deportivo exótico que no se parecía en nada a un Corvette tradicional de aquel entonces. Fue considerado como futurista para su época y al contrario de otros conceptos, portaba faros fijos en vez de los tradicionales escamoteables. Aerovet XP895, 1973. DeLorean autorizó a Zora Don Todd un mayor desarrollo para el prototipo XP882, y tomando la misma estructura del modelo ya mencionado, fue reconstruido con una aleación de aluminio, usó una motorización Wankel tipo híbrida con 4 rotores, fusionando 2 motores del Chevrolet Vega, con el cual logró 420 caballos de potencia. A pesar del avance que llevaba, el motor rotativo fue reemplazado luego del inicio de la crisis del petróleo de aquella época.
Para 1976, en su lugar fue montado un motor V8 de 6.6 litros de capacidad. Se bautizó como Aerovet debido a que contaba con puertas estilo alas de gaviota de doble pliegue. Aparte de los prototipos, contó con una versión de preproducción la cual demostró ser bastante fiable y bien recibida. Dicha versión de preproducción contó con un motor V8 de 350 pulgadas cúbicas y fue aprobado para ser producido ya en 1980. Ya para ese entonces los mayores precursores del motor central para el Corvette, Zora Duntov y Frank Mitchell, se habían retirado de General Motors antes de que comenzara la producción del automóvil, y el nuevo jefe de ingenieros del Corvette, David McClellan, abandonó por completo el proyecto del Aerovet, en pro de una arquitectura tradicional de motor delantero y tracción trasera en una plataforma más moderna de la cual nació el Corvette C4. Corvette Indy, 1986. En una de las partes de la serie de prototipos de superdeportivos que jamás llegaron a la producción había mencionado este modelo, así que haré una retroalimentación. Se trató de un modelo que serviría como inspiración para el desarrollo del Corvette C5, y se trataba de un laboratorio rodante que servía como test para poner a prueba el desarrollo y los avances tecnológicos que los ingenieros de Chevrolet venían haciendo. Su motor fue desarrollado en conjunto con Lotus. Era un V8 de 6.2 litros con 32 válvulas unido a un sistema Twin Turbo, con el cual era capaz de desarrollar alrededor de 600 caballos de potencia. Contaba con tecnologías experimentales como suspensión activa diseñada por la misma Lotus, control electrónico de aceleración, control de tracción y ejes traseros direccionales. Otras novedades fueron el uso de materiales exóticos para su carrocería y chasis monocasco como fibra de carbono y Kevlar. Su exhibición en el Salón del Automóvil de Detroit de aquel año llevó a que General Motors fabricara otro par de prototipos. Uno para fines publicitarios y otro como base de pruebas y de demostración de ingeniería para tecnologías emergentes, los cuales llevaban un motor que sirvió de base para el Corvette ZR1 de 1990, un V8 de doble árbol de levas atmosférico con 380 caballos de potencia y 500 Nm de torque. Corvette Serv. Por último, tenemos a la serie más famosa de prototipos desarrollada desde su inicio por Zora Duntov, los cuales, según las palabras de los directivos de General Motors, sentaron las bases totales y la mayor inspiración para la creación del Corvette C8. El proyecto Chevrolet Experimental Research Vehicles fue dividido en tres fases. El Serv 1 fue desarrollado a partir de 1959 como un prototipo del tipo auto de carreras. Se trató del primer prototipo del Corvette en contar con un sistema de motorización central. Contaba con un motor V8 de bloque pequeño con 283 pulgadas cúbicas, el cual lograba 350 caballos de potencia, portaba un sistema de inyección de combustible especial y tubos de escape individuales. Su potencia era transmitida a través de una caja de cambios mecánica de 4 velocidades tipo transeje. En total el auto pesaba unos 725 kilogramos y era capaz de lograr 331 km por hora de velocidad tope. El Serv 2 comenzó su desarrollo en 1964 inspirado en los prototipos de carreras que corrían Le Mans en aquella época. Contó con un motor V8 de 6.2 litros con árbol de levas en cabeza, que estaba equipado con un sistema de inyección de combustible Hilborn. Era capaz de generar un máximo de 490 caballos de potencia y lograba una aceleración de 0 a 100 en menos de 4 segundos. Para 1969 el Serv 2 equipó el enorme motor V8 de 427 pulgadas cúbicas o 7 litros de capacidad que lograba un máximo de 550 caballos de potencia, y el cual fue equipado posteriormente en las versiones ZL1 de Camaro y el Corvette de producción. Ya para 1970 el desarrollo del prototipo llegó a su fin. El Serv 3 no vio la luz sino hasta 20 años después, en 1990, y se trató de la continuación del proyecto Corvette Indy que había sido presentado 4 años antes. Para esta ocasión, le fue proporcionado un motor V8 de 5.7 litros montado en posición central y modificado por Lotus con inyección electrónica Rochester, doble árbol de levas y 4 válvulas por cilindro, piezas forjadas como bielas y pistones y apoyado por un sistema de doble turbocompresor Garrett, con los cuales lograba 650 caballos de potencia a 6.000 revoluciones por minuto y 888 Nm de par a 4.000 vueltas, que eran gestionados gracias a una inédita caja de cambios de doble embrague con 6 marchas, y a un sistema de tracción a las 4 ruedas de acoplamiento viscoso. Hasta el día de hoy, es el prototipo de Corvette tecnológicamente más avanzado y el último de su tipo en ser desarrollado hasta la aparición del modelo de producción C8.
Recuerda que puedes suscribirte al canal si no lo has hecho, activar la campana de notificaciones para que estés al pendiente de nuevo contenido y de paso dejar tu like si lo deseas. Esto fue Century Cars. Me despido y nos vemos en un próximo video.